A continuación vamos a presentar algunas pautas eh, para generar una pregunta de investigación y los objetivos en un proyecto de investigación. Tengamos en cuenta que los proyectos de investigación son proyectos que buscan generar conocimientos o llenar vacíos para la solución de problemas, no así generar una solución directa como lo hacen los proyectos de ejecución o los proyectos productivos u otro tipo de proyectos. Entonces, veamos, el proyecto de investigación debe surgir de un problema práctico que requiere una solución. Hacer este proceso de manera directa, es decir, llegar de un problema práctico a una solución real, generalmente eh, es imposible de hacer, o si se hace los resultados no son los esperados. Antes de llegar a una solución se necesita hacer investigación y generar conocimiento que permita mejores resultados. Veamos, por ejemplo, actualmente tal vez el problema que más aqueja al mundo es el del coronavirus. Entonces, si ese es el problema, la solución más efectiva sería una vacuna con la cual se controle ese virus. Pero llegar de manera directa del virus a la vacuna es casi imposible, dado que se necesita conocer muchos de los aspectos de este virus y de la enfermedad que causa para llegar a que una vacuna sea efectiva. Es allí donde surge la investigación, que genera conocimiento a través de estudios científicos, de pruebas, de análisis y de otra cantidad de elementos que nos permiten entonces sí llegar a una solución real. Y así con todos los problemas que podemos encontrar a nuestro alrededor, algunos de ellos, por ejemplo, el desempleo, la delincuencia, la contaminación, la deficiencia en la prestación de todos los servicios a los que accedemos, la falta de oportunidades, la pobreza, entre otros. Todos estos problemas son problemas prácticos, los cuales se pueden construir o convertir en problemas de investigación, especialmente a través de una pregunta. Para convertir uno de estos problemas prácticos en un problema de investigación se deben tener en cuenta muchísimas cosas y algunos aspectos importantes. Veamos aquí tres de ellos. ¿En qué tiempo voy a enfocar la investigación? Una investigación se puede hacer sobre el pasado, es decir, sobre sucesos que ocurrieron hace algún tiempo y sobre los cuales eh, es necesario tener mayor conocimiento. También se puede hacer sobre el tiempo presente, es decir, cosas que están sucediendo en el momento, o incluso sobre aspectos que se puedan presentar en el futuro. Luego, ¿qué aspectos voy a abordar o qué elementos de ese problema práctico? Sus causas, sus consecuencias, sus relaciones con otros problemas o con otros sucesos, su afectación hacia algún grupo poblacional específico, hacia el medio ambiente y demás. Y por último, ¿con qué recursos cuento para mi investigación? Los problemas de investigación suelen presentarse principalmente en la academia, es decir, para trabajos de grado en algún nivel académico. Entonces, por lo general, y dependiendo del nivel, se cuenta con un tiempo específico. Entonces, tenemos que mirar qué tiempo demora mi investigación que se acorde al tiempo con el cual dispongo. También, obviamente, los recursos económicos que se requieran, tecnológicos, acceso a información y demás. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta de tal forma que la investigación que planteemos no nos desborde en cuanto a estos recursos con los que contamos. Para generar la pregunta de investigación es necesario tener algunos aspectos, algunos elementos en cuenta. Algunos de ellos son que haya una pregunta base o indagatoria, que haya una unidad de análisis y haya una variable. Estos tres son indispensables en cualquier pregunta. La delimitación espacial y temporal puede ser opcional dependiendo de qué tan general o específica es mi investigación. Si mi investigación es sobre un momento del tiempo y sobre un lugar específico, se tienen en cuenta, pero cuando es una investigación de manera general, se pueden dejar por fuera. Nos pueden ayudar mucho en el planteamiento de las preguntas, eh, lo que se llama en inglés las 5 o 6 W, que son estas preguntas que responden al qué, al quién, al cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Incluso se pueden agregar también el para qué. No es necesario que una pregunta responda a todas estas interrogantes, pero sí que varias de ellas hagan parte de eso. Tomando entonces uno de nuestros problemas prácticos que mencionamos ahorita, vamos a tratar de generar algunas preguntas de investigación. Tomamos uno de esos problemas, el de la delincuencia, y generamos tres tipos de preguntas. Una de ellas puede ser,
¿Cuál fue la incidencia de los grupos de delincuencia organizada en los homicidios ocurridos en Medellín durante los últimos 10 años? Entonces, si miramos nuestros elementos, tenemos primero una pregunta base que es cuál, o sea, cuál fue la incidencia. Una unidad de análisis, en este caso vamos a hablar de la delincuencia organizada. Una variable, que podríamos aquí hablar de los homicidios. Una delimitación temporal, tenemos acá los últimos 10 años y una delimitación espacial, la ciudad de Medellín. Vemos entonces que una pregunta como esta cumple con estos elementos. Y así sucesivamente podemos generar otras, algunas más generales. Por ejemplo, también referente a la delincuencia, podríamos preguntarnos qué factores sociales influyen en el ingreso de menores de 25 años en grupos de microtráfico. Otra pregunta posible es, ¿cuáles serán los impactos en el aumento de la inseguridad por la pérdida de empleo a causa de la recesión económica? Entonces, si vemos tres tipos de preguntas diferentes y si recordamos el tema temporal del que hablamos hace poco, vemos que esta pregunta se basa en tiempo pasado, es decir, algo que ya sucedió. Esta la podríamos enfocar en la actualidad, es decir, algo que está sucediendo en el momento. Y la tercera pregunta nos propone un escenario futuro. Entonces vemos que de un problema podemos generar múltiples preguntas de investigación. Luego de generar la pregunta, lo más importante de un proyecto son los objetivos. Los objetivos lo que hacen es que nos delimitan o nos indican los pasos a seguir y el camino a recorrer con nuestro proyecto y de qué manera vamos a responder la pregunta que nos hicimos. Nos señalan el por qué y el para qué del proyecto, es decir, por qué estoy haciendo yo el proyecto y para qué lo estoy haciendo. Y el objetivo general, que es el objetivo principal del proyecto, debe ser acorde a la pregunta y al título del proyecto. En muchos casos es la misma pregunta de investigación escrita de una manera diferente. Para redactar los objetivos tenemos en cuenta que se debe iniciar con un verbo en forma infinitiva, es decir, una acción que voy a realizar. Por eso este verbo es el que me indica qué voy a hacer en ese objetivo y en el proyecto. Se debe en ese enunciado del objetivo escribir el para qué, o sea, para qué estoy haciendo eh, ese objetivo o esas acciones que estoy planteando, cuál es su propósito. Y por último, cómo lo voy a hacer o con qué lo voy a lograr. Entonces son elementos básicos que se deben tener en cuenta al momento de plantear un objetivo. Entonces para finalizar, retomemos nuestra pregunta de investigación a causa de uno de los problemas prácticos y determinemos un objetivo específico. Digamos que, como yo estoy hablando acá de qué factores sociales influyen en el ingreso de los menores de 25 años en los grupos de microtráfico, el objetivo general es básicamente convertir la pregunta de investigación en una acción. Entonces yo quiero allí determinar cuáles son los factores sociales que influyen en el ingreso de los menores de 25 años en grupos de microtráfico en la ciudad de Bogotá. Aquí ya especifiqué un sitio que de pronto no estaba en la pregunta, porque ya los objetivos suelen ser un poco más descriptivos. Las preguntas se pueden dejar a veces de manera general y ya en los objetivos se empieza a ser más específico. Luego de este objetivo general yo puedo establecer varios objetivos específicos. Lo ideal en un proyecto de investigación es que los objetivos específicos sean de entre 3 y 4 objetivos. Dos objetivos a veces son muy poco y más de 4 suelen alargar mucho la investigación. Aquí por cuestiones de tiempo solo voy a generar dos posibles objetivos, se pueden generar muchos más. Como estoy hablando acá en el objetivo general de factores sociales, entonces mis objetivos específicos deben ir a buscar cuáles son esos factores sociales. En el primero de los objetivos específicos que planteo aquí a modo de ejemplo, hablo de un factor social que es el factor académico. Entonces yo buscaré establecer en mi proyecto las condiciones y niveles académicos de de los jóvenes menores de 25 años de la ciudad de Bogotá que están con riesgo de ingresar a las redes de microtráfico. Entonces es un factor social y es un solo objetivo. Lo importante de los objetivos específicos es que, como su nombre lo indica, sean específicos, es decir, que busquen una sola cosa. Es decir, no me puedo enfocar en más de dos en un objetivo porque en muchos casos se vuelve ambiguo y difícil de medir con algún tipo de indicador. Otro objetivo que yo me puedo plantear en una investigación como esta es el de caracterizar la composición de los núcleos familiares. Aquí entonces retomo otro de esos factores sociales, que es la familia,
Entonces, caracterizar la composición de los núcleos familiares de los jóvenes de las localidades con mayor índice de tráfico y consumo de droga. Obviamente, para cumplir cada uno de estos objetivos, debo plantearme una metodología acorde a ello y al alcance de mi investigación. Espero que con esto tengan un poco más de claridad sobre el proceso de la elaboración de la pregunta de investigación y de los objetivos de un proyecto. Muchas gracias.